en los británicos, que era el textil, el tema agropecuario, y el tema industrial, el tema ferroviario, si bien los había hecho hegemones, pero ya por el orden natural que estaba llevando la interdependencia del mundo, la propagación de la revolución tecnológica, obviamente desembocaría en beneficios a las nuevas naciones. Y se iban a presentar, obviamente en toda esta época sucedieron una infinidad de acontecimientos geopolíticos que no vamos a profundizar, pero que iban beneficiando a las demás naciones. Entonces, esa era la decadencia. Vaya, hoy entramos al tema del bilateralismo. Entonces, como les decía, el bilateralismo se puede catalogar como una época que va desde finales del siglo XIX y lo que sería prácticamente las primeras 3 décadas del siglo XX, hasta 1900, entrando en los años 30. Entonces el bilateralismo, ya empezando a contextualizarlo, empieza a finales del siglo XIX y si bien la tendencia de un comercio más abierto y menos preferencial se había ganado terreno con los británicos, ya este estaba en decadencia porque empezaban a darse una serie de crisis económicas. Entonces en 1873 a 1877 había sucedido una depresión mundial, no fuerte como obviamente como la Gran Depresión, el crack del 29, porque todavía no se estaba hablando de temas más innovadores como el crack bursátil, la especulación financiera, no había todavía, digamos, una consolidación en la bolsa de valores, pero ya se habían dado este tipo de depresiones. Entonces, este tipo de acontecimientos como la depresión mundial, ojo, aquí es el primer antecedente del bilateralismo, esta depresión mundial de los años 70 del siglo XIX, vino a reforzar, digamos, una expresión mayor para una protección interna, básicamente, entre comillas, proteccionismo. Entonces esto vino a debilitar los intentos de naciones como los británicos de seguir accediendo a los mercados extranjeros. Ese era el primer antecedente del bilateralismo, esa depresión mundial. El segundo antecedente o segundo factor era que los Estados Unidos en esa época empezaron a negar a integrarse en una red que venía dada por el eurocambismo de tratados no discriminatorios. Desde esa época, ya se van a dar cuenta que cuando veamos el tema del GATT, el Great Agreement on Trade and Tariff, mejor conocido como actualmente, ¿verdad?, la Organización Mundial de Comercio, ahí se van a dar cuenta que estos principios que todavía dictan la organización vienen dados desde esta época. Entonces, en esta época de libre cambismo se había dado los tratados no discriminatorios, en donde un producto iba a ser tratado, sea importado o exportado, de la misma manera. Entonces, Estados Unidos se negó a implementar este principio y se negó a integrar en esa red europea de tratados. Y prefirió, este es el segundo, por eso les digo que es un segundo factor importante, Estados Unidos en esta época, como les digo, por su desarrollo industrial, prefirió negociar sus propios acuerdos bilaterales de manera recíproca, es decir, eh, cara a cara con otra nación, pues ya no era un tema de una corriente liberalizadora en toda una región y de manera preferencial. Entonces, a medida que aumentaban las exportaciones de los Estados Unidos, especialmente en rubros como, ya esto le había mencionado, cereales y productos manufacturados, los socios comerciales europeos, los grandes industriales europeos y los grandes empresariados europeos se mostraron menos dispuestos a otorgar el principio de no discriminación, que era un principio que ellos sí estaban, digamos, otorgándolo de manera recíproca a nivel europeo. Entonces no querían otorgar este trato producto de la renuencia de Estados Unidos. Entonces no quisieron otorgar este principio de no discriminación sin condiciones a los beneficiarios norteamericanos si no reciben un trato recíproco en el mercado estadounidense en expansión. Entonces, en otras palabras, pues, si Estados Unidos no otorgaba ese principio, los europeos tampoco querían otorgarlo. Entonces empezaba una especie de competencia entre las principales, valga la redundancia, potencias económicas. Entonces ya estaba Estados Unidos y estaba el resto de expotencias transatlánticas. Entonces, el objetivo de, digamos, de esta etapa no era conseguir mercados, no solo era
conseguir mercados exclusivos para las exportaciones, sino que era lograr también para los estadounidenses autosuficiencia nacional en materias primas. Ese era uno de los grandes objetivos de la renuencia de Estados Unidos. Bien, entonces ya vimos dos factores, ¿verdad? El tema norteamericano, el tema de los principios y la primera depresión mundial. Luego viene las otras dos factores que en uno vamos a profundizar más adelante. La Primera Guerra Mundial, que obviamente desbarata, como toda gran guerra, el sistema mundial de comercio. Entonces, este termina por dar una estocada final al comercio abierto e integrado que se había ido consolidando en el siglo XIX. Y ya después vino la Gran Depresión, que la Gran Depresión, más que ser una estocada final, es por eso les digo que ya uno ahí ya no determina qué es causa y qué es consecuencia, porque ya indican que la depresión, la Gran Depresión, no viene a ser una consecuencia del bilateralismo, sino que la Gran Depresión, al contrario, viene a ser una causa de la Segunda Guerra Mundial. Entonces ahí hay como una especie de, es un periodo entre guerras, ¿verdad? Básicamente, entonces ya no se sabe si es consecuencia de la Primera Guerra Mundial o si es caso de la Segunda. Todo está interrelacionado. Entonces, estos dos factores, la Primera Gran Guerra y la Gran Depresión, agravaron la situación que ya había generado Estados Unidos de bilateralismo y se empezó a difundir una nueva estrategia comercial, como una especie de guerra comercial que vemos hoy actualmente con China y Estados Unidos, que era, entre comillas, era una política de empobrecimiento del vecino. Ese era el otro antecedente, el empobrecimiento del vecino. Entonces, los países, en ese intento de no verse afectados por la disminución de la demanda, por la falta de importaciones de otros países y también al verse afectados por el aumento del desempleo, obviamente fueron creando mercados de exportación preferenciales. Entonces dieron como resultado básicamente el hundimiento del comercio europeo y la aparición de enfrentamientos comerciales, de bloques comerciales. Entonces ahí les traigo dos ejemplos. El primer ejemplo, que fue, digamos, como el primer ya síntoma final de que había terminado la época libre de Salvador, fue en los años 30, antes de la Gran Depresión. Bueno, después, perdón. Y países como los Países Bajos, perdón, Dinamarca, Noruega y Suecia, en ese intento de protegerse de los peores efectos, por eso es que la Gran Depresión y la Primera Guerra Mundial se dice que fueron causas y la Gran Depresión ya causa también de la Gran Guerra, en ese intento de protegerse de los efectos de la Gran Depresión y ante la actitud estadounidense, estos países crean un pacto económico entre Holanda y los países escandinavos. Estamos hablando de Dinamarca, Noruega y Suecia. Y 2 años más tarde, por si no fuera poco, Gran Bretaña y sus colonias acuerdan un sistema de preferencias imperiales, entre comillas. Entonces, lo que había caracterizado a los británicos de imponer un sistema preferencial, pero no basado, digamos, en las restricciones comerciales hacia otras potencias y sus colonias, aquí digamos, lo estaba decayendo con este sistema exclusivamente imperial. Entonces, empezó a otorgar un trato arancelario preferencial a los intercambios comerciales entre las colonias, cuestión que no la había ejercido en la época del librecambismo, en la época victoriana. Ese era un antecedente ya de estocada final. Y el segundo antecedente lo vino a poner, obviamente, Estados Unidos. En 1930, esta nación impone una ley conocida como Ley Smoot-Hawley. Smoot, S-M-O-T-H, Hawley, H-A-W-L-E-Y en español. Entonces, en esta es increíble porque fue una ley que incrementó los aranceles de 900 artículos. Y en esta época, como veremos más adelante, en los años 30, Gran Bretaña abandona el conocido patrón oro clásico y aprueba la ley de derechos de importación en el 32. Entonces, ya esto ya era más que obvio, ¿verdad? Que era un tema puramente de proteccionismo. Y también Estados Unidos, ya para terminar este apartado de bilateralismo, ratifica en el 34, ya terminada la Gran Depresión, una ley de acuerdos comerciales recíprocos. Ya su nombre lo indica, ¿verdad? Comerciales recíprocos.
Entonces ya aquí ya era el auge, o digamos el inicio, o la consolidación, mejor dicho, de una política comercial basada en negociación de acuerdos bilaterales y que se basaban en el principio de la reciprocidad. ¿Sí? Entonces ven cómo fueron cambiando los principios, ¿verdad? De principios preferenciales, principios no discriminatorios y principio de la reciprocidad. ¿Y qué quiere decir principio de la reciprocidad? Es decir, aplicar una reducción de los aranceles de determinados productos a cambio de un trato equivalente o recíproco. Eso quiere decir. No obstante, es bien curioso porque aquí nos dice Aldo Ferrer que esta ley también vino a proporcionar un colchón de libre comercio, porque también esta ley surge el principio, resurge, perdón, porque ya lo habíamos visto, ¿se acuerda? El principio de la nación más favorecida. Entonces, de alguna forma, de manera indirecta, también se promovía el libre cambio siempre y cuando en estos acuerdos se fueran, digamos, firmando no, ya no solo por dos partes, sino por tres, por cuatro y así, ¿verdad? Entonces, en este principio de nación más favorecida, se concede en una primera instancia una ventaja especial entre dos países, pero conforme se van integrando más países a este acuerdo, el trato debe ser extendido automáticamente a estas otras partes. Entonces, por lo tanto, también se promovía de alguna manera el principio de nación más favorecida y el principio de reciprocidad, no solo de manera bilateral, sino que se iba extendiendo ya multilateralmente. Bien, ya estos eran los antecedentes de esta corriente de bilateralismo y con esta forma se termina, digamos, esa época de entreguerras, se entra la Segunda Guerra Mundial y ya ahí empieza, ¿no?, una nueva estructura económica internacional, que de eso se trata la clase de hoy. Entonces, el libre cambio, en conclusión, sustituyó el bilateralismo, básicamente lo que sería desde el inicio del siglo XX hasta las vísperas de la Segunda Guerra Mundial, y bueno, de ahí nace ya lo que serían los bloques, Estados Unidos con el capitalismo y la Unión Soviética con el comunismo y el socialismo. Y ya este periodo entre guerras marca el fin, y aquí hay que tener claro que marca el fin, producto, ya vamos a ver que la estocada final la dio la Primera Guerra Mundial, pero da el fin ya pues de la hegemonía británica en el comercio abierto no preferencial que se había prolongado casi 100 años con la época victoriana, ¿sí? Bien, ese era el proteccionismo y bilateralismo de esa época. No sé si quedó claro o si hay preguntas o si no, entramos ya a lo que es la estructura económica internacional. Bien, daré por entendido que está claro el tema. Entonces, la clase de bueno, la semana de trabajo consistía en haber leído pues los antecedentes de la estructura económica internacional. Aquí pues yo he tratado de hacerlo de manera general y de hecho ustedes me imagino que se dan cuenta que todos, Abner, aquí viene a sustituir el bilateralismo al librecambismo. Es decir, se pasa de una época de hegemonía británica a una época de hegemonía estadounidense por todos los factores que ya comenté, ¿verdad? El tema de la industria, de los cereales, el tema agropecuario, el tema de las colonias, el tema de las leyes proteccionistas de Estados Unidos y dos antecedentes como lo son la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Bien, la estructura económica internacional, entrando de lleno a esto, de nada. Y bien, aquí es bien curioso porque el primer antecedente de la estructura económica internacional formalmente lo ponen en la Gran Depresión, pero luego de la Gran Depresión, cuando se empieza a hablar de Bretton Woods, obligadamente Bretton Woods nos hace retroceder otra vez hasta finales del siglo XIX. Ya van a ver, esto es bien curioso. Pero digamos que el primer gran antecedente de Bretton Woods, perdón, la causa más inmediata, fue el crack bursátil del 29.
Como les digo, aquí lo que voy haciendo es abordar, al menos en este caso general, ¿verdad? Porque ustedes también están abordando los videos. Lo que voy a hacer en los videos es que voy a crear una lista de reproducción de los 10 videos del grupo teórico y como les digo, la última semana vamos a venir aquí a la videoconferencia y yo voy a seleccionar a cada grupo teórico que me explique un antecedente, que no va a ser su tema, sino que va a ser el tema de otro grupo. Y de esa forma pues lo hacemos más ameno, ¿verdad? Pero bueno, ya entrando en lo que es la Gran Depresión, eh, la Gran Depresión obviamente tiene un antecedente que es la Primera Guerra Mundial, pero lo que hay que tener en cuenta de la Primera Guerra Mundial es que además de las millones de víctimas provocadas por el conflicto del 14 al 18, también obviamente iba provocando cambios en el orden económico y político a nivel mundial. Entonces, las grandes consecuencias estaban en el gasto público, porque el gasto público generado por la Primera Gran Guerra obviamente fue grave, es decir, el gasto público consistía en que los países, sobre todo los países, las potencias que habían estado en la Gran Guerra, habían financiado, digamos, su campaña militar con las reservas de los bancos centrales. Entonces se había generado un gasto público y por lo tanto una deuda pública. Ese va a ser un factor importante también en la caída del patrón. Ahora ya vamos a ver ese tema. Pero el punto es que el gasto público fue descomunal y obviamente fue descomunal en Europa. Estados Unidos se vio beneficiado en ese sentido. Solo en el continente europeo, también, aquí antes de explicar esta cifra, hay que tener en cuenta, imagino que ustedes vieron los videos, que esa fue una época muy turbulenta para los europeos sobre todo, porque aparte de la Primera Gran Guerra, también había desembocado la primera pandemia contemporánea, ¿sí? La pandemia de la mal llamada gripe española, que había configurado, algunos dicen que configuró el conflicto de la Gran Guerra, otros dicen que no lo, o sea, el curso natural de la guerra y el fin de la guerra no fue influido por la pandemia, entonces se está en esas dos versiones. Pero el punto es, como ustedes habrán visto en los videos que les pasé, que hay estimaciones, ¿verdad? Que la gente que murió, perdón, la cantidad de gente que murió asociada al tema de la gripe pudo haber alcanzado entre 50 millones a 100 millones de personas en esa época de los años 17 y 18, que es lo que, digamos que lo que abarcó esa pandemia de la mal llamada gripe española. Entonces fue una época, algunos la catalogan como una época maldita, ¿verdad? Por la primera gangrena, por la pandemia, por el crack bursátil, y luego otra vez se entra en una época de Segunda Guerra Mundial. Entonces, los que nacieron en esa época, obviamente fue una época muy dura, y de hecho no vamos a entrar en ese tema, pero en esa época también se registra que obviamente hubo una falta, digamos, de índices de natalidad. Los índices de natalidad bajaron producto pues de todos estos acontecimientos sanitarios y bélicos. Entonces el continente, solo después de la Primera Guerra Mundial, había perdido un 10% de la población. O sea, 10% es un porcentaje bastante amplio cuando se habla en términos de continente, no de nación. Y también había perdido un 3.5 de su capital, de concentración de capital, que en aquel momento todavía se estaba acostumbrado al tema del oro. De alguna forma todavía estaba el tema del mercantilismo, de siempre extraer y conservar el metal precioso. Y la deuda pública de estos países inmersos en la Gran Guerra se había multiplicado por 6 y había provocado que los países en esa falta de liquidez, producto de la deuda pública, porque no tenían oferta monetaria, la aumentaron. Aumentan la oferta monetaria, crean más dinero y la creación de dinero, ¿verdad? Como ya lo habrán visto en otras materias, solo provoca un fuerte aumento de la inflación, ¿verdad? Un incremento de los precios. Eso era el contexto europeo después de la Primera Guerra Mundial. Pero en el contexto estadounidense era todo lo contrario. O sea, Estados Unidos resultó favorecido por el conflicto y en lo político resultó, a nivel político y económico, resultó en la gran superpotencia mundial. Ahí ya empieza como tal
la hegemonía estadounidense. Entonces, en lo económico, Estados Unidos se vino a apoderar, por lo que les comentaba, ¿verdad? Por el auge que tenía su industria, se vino a apoderar de los mercados tradicionalmente ocupados por países como Gran Bretaña, como Francia, como Alemania, por ejemplo. Y la reconstrucción de Europa, como lo que iba a pasar también después de la post-Segunda Guerra Mundial, provocó grandes ganancias para empresas estadounidenses. Entonces, Estados Unidos era un país, por eso es que este es un gran antecedente, porque de la Gran Depresión, porque Estados Unidos era un país que empezaba a dar créditos y empezaba a dar préstamos a inversores extranjeros. Entonces, por eso es que la Gran Depresión tuvo un efecto, no solo un efecto interno, sino que un efecto ya intercontinental, es decir, entre el continente americano, bueno, Norteamérica y el continente europeo. Entonces, en los años 20, hubo los primeros años de los años 20, de la redundancia, hubo obviamente un crecimiento estadounidense. Es decir, que estos años fueron una época de prosperidad, entre comillas, y el gobierno fomentó políticas que favorecían negocios privados y a las grandes industrias. Y comenzó a crear un conjunto de, digamos, de marco de legislativo para proteger a su mercado, es decir, un marco proteccionista para proteger a sus fabricantes y combatir, digamos, la inversión o la competencia extranjera. Y también el gobierno, esto ya son, parte del crecimiento de Estados Unidos también es una causa de la Gran Depresión por estas facilidades que fue dando el gobierno de favorecer políticas inversionistas, y eso desembocó en una de las causas directas, que era el tema de la especulación bursátil. Entonces es bien importante entender que el gobierno estadounidense antes de la Gran Depresión había tenido un gran crecimiento económico, pero era demasiadas facilidades de inversión a su mercado interno. Entonces firmaba jugosos contratos en temas de transporte y en temas de subsidios. Entonces, ya entrando lo que es la, las causas, creo que no, aquí está, se las puse. Las causas son tres principalmente: la superproducción agrícola, el subconsumo industrial disfrazado y la especulación bursátil que se había dado principalmente en la bolsa de valores de Wall Street en Nueva York. Entonces, la recuperación de la guerra, hay que entender, antes de hablar de las causas, que no afectó a todos los países por igual. Mientras Estados Unidos y Japón habían sido los beneficiados del lado oriental del mundo, Japón era la potencia, entonces estas dos naciones marchaban bien económicamente, mientras Gran Bretaña y Francia, que habían sido los hegemones europeos, obviamente estaban en decadencia. Entonces, la política estadounidense bilateral, la política del bilateralismo, no ayudó a los países europeos a superar las dificultades de la Primera Guerra Mundial. Entonces, Estados Unidos en esa política, digamos, de alguna forma bilateral, pero también una política, digamos, haciendo una analogía con otras políticas que tenía Gran Bretaña, como la diplomacia de los cañones. Esto parecía una especie de diplomacia de los cañones a nivel comercial, porque la política estadounidense se concentró en exigir que los países europeos y los inversores europeos que tuvieran deudas acarreadas por haber financiado la Primera Guerra Mundial debían pagar esta deuda con oro o mercancías. Entonces era una política bastante exigente en ese sentido. Y frenaron, como medio de presión a los europeos, frenaron la importación de productos con tasas aduaneras, y al mismo tiempo imponían sus productos grandes, digamos, grandes precios significativos en el continente europeo. Entonces, sin duda alguna, que la guerra comercial que vivimos actualmente no es la primera vez que se vive entre estadounidenses o europeos. En este caso actual, pues se ha concentrado entre Estados Unidos y China. Bien, pero bueno, ya entrando a dos antecedentes, vemos el de subconsumo industrial disfrazado y la especulación versátil. La superproducción industrial, o como le conocían, subconsumo industrial disfrazado, básicamente se había dado porque las innovaciones técnicas provocaron un crecimiento productivo
que no estaba siendo asumido por la demanda. Esa es la premisa básica. Es decir, había demasiada producción, por lo que les comentaba en el crecimiento de Estados Unidos. Había demasiadas facilidades para la inversión de las industrias, entonces por lo tanto empezaron a producir a un punto en que la demanda no podía absorber esta oferta productiva. Y en un primer momento, esta superproducción pudo ser absorbida por las compras de los trabajadores, quienes vieron un aumento de sus salarios, pero esto a su vez también había provocado que los precios subieran. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si bien en primera instancia pudo absorberse con las compras de el proletariado, como le quieren llamar, los obreros, y que habían aumentado sus salarios, pero el aumento de salarios con tal de, digamos, de abarcar esta demanda de productos de este subconsumo industrial, obviamente provocó una inflación, una subida de los precios. Entonces, con el tiempo, el incremento de los precios fue mayor que el de los mismos salarios de los trabajadores. Entonces, volvió a reducir la demanda y las industrias vieron cómo ya sus productos no se estaban vendiendo, no se estaban comercializando. Entonces, ¿cuál fue el efecto? El efecto fue cierre de empresas, el crecimiento del desempleo y obviamente la reducción salarial. Y la segunda gran causa fue la especulación bursátil, que esto me imagino que lo vieron en los videos que les había compartido, que básicamente que fue, digamos, cuando la bolsa de valores en aquel momento, que es la misma actualmente, la gran hegemón en temas financieros, la de Wall Street en Nueva York, a mediados de los años 20, el valor de las acciones subían ininterrumpidamente. Recordemos que las acciones son títulos, valores que se ponen en, o sea, a nivel general, en industrias, en empresas, en negocios, en comercio, etc. Entonces, estas acciones habían subido interrumpidamente y muchos ciudadanos empezaron a especular para tratar de ganar dinero de manera más rápida porque no había un control financiero en ese sentido. Entonces, hubo una demanda continua de acciones que provocaban aún más la subida de estas mismas en algún punto. Entonces se alcanzaron niveles muy por encima del valor real de las empresas. ¿Qué queremos decir con esto? Que la demanda de inversión, la demanda de quererse insertar en esta especulación bursátil, lo único que iba generando era la subida de las inversiones, la subida de los precios de estos títulos valores. Entonces llegó un punto que estos títulos valores eran muy por encima del valor real de lo que debería significar esa inversión de esa X empresa. Entonces se dio la situación, que imagino que la leyeron, que de cada $100 invertidos, solo 10 eran dinero real, mientras que el resto era crédito. O sea, el tema de la especulación versátil era que las personas, 90% de lo que invertían, no era de su propio bolsillo, no era de su salario, sino que lo invertían a base de crédito. Entonces había un círculo, digamos, virtuoso de la especulación bursátil, en donde se le daba vía libre a las personas de acceder a crédito y llega a un punto que ese crédito ya no está respaldado y provoca que las acciones suban en sus precios. Entonces, así fue como se dio el crack bursátil del 29. Ya ahí entran los datos pues más específicos que lo van a ver en el video de los compañeros, pero está el tema del jueves negro, del 24 de octubre 29, luego viene el martes negro, en donde se dan ahí una serie de cuestiones por parte incluso de los Rockefeller, de recuperar parte de lo perdido y de inyectar un poco de masa, no oferta monetaria, pero sí mayor oferta de inversiones nuevamente para equilibrar las balanzas. Entonces, ese tipo de datos lo van a ver, me imagino, en el video, pero el punto central es que las acciones, llegó un punto en este jueves negro y martes negro, que, como les digo, como les había comentado, perdieron todo su valor, producto de esa especulación, de esos créditos y de lo que ya acarreaba la industria. Entonces, al principio las empresas trataron de vender sus acciones, pero o sea, se dispararon los precios, entonces fue imparable el tema de la especulación bursátil. Entonces llega un punto en que no las pueden vender, obviamente. Entonces el crack bursátil parecía, de alguna forma, cuando sucedió, inevitable, y
se llegó a perder el precio del 90% de los títulos valores. Entonces solo un 10% fue rescatable. Obviamente esto significó pérdidas. Bien, y las consecuencias de la Gran Depresión fue el New Deal. Pero antes del New Deal había pasado un periodo de impopularidad, ¿sí? Entonces la Gran Depresión tuvo ya a nivel, digamos, político y económico, aparte de las consecuencias sociales que generó el desempleo, la Gran Depresión se dice que fue una de las causas del ascenso nacional, del nacionalsocialismo y del ascenso del fascismo en Italia, porque la Gran Depresión llevó a muchos ciudadanos de varios países a desconfiar de la corriente económica, de la corriente política también que se acarreaba desde el siglo XVI, desde los 1500, como ya lo habrán expuesto, me imagino yo, los que tienen el liberalismo político. Es decir, basar, digamos, la convivencia de los ciudadanos en la libertad civil, la libertad política, la libertad económica, el tema del auge ya de los derechos civiles, lo que hoy vendrían a ser la primera generación de los derechos humanos. Entonces la Gran Depresión llegó a desconfiar de ese liberalismo económico, pero entiéndase, el liberalismo económico llegar a desconfiar de la falta de intervención del gobierno y de los demás gobiernos europeos de no intervenir en estas recesiones económicas. Y esto desembocó también el terreno ganado, que ya se había dejado el tema de las monarquías absolutas y ya había ganado terreno el tema de las democracias, llegó incluso a desconfiar de el papel que debía tener el sistema democrático en la actividad económica. Entonces, esto generó un clima pesimista y críticas hacia el sistema. Entonces, esto lo vinieron a aprovechar los partidos fascistas y los partidos nacionalistas. Esto es muy parecido a lo que, bueno, esta historia se repite, pero con diferentes tipos de eventos. Esto se está repitiendo con la pandemia, en donde varios estados, no varios estados, sino que partidos de oposición, partidos políticos, partidos de ultraderecha, conservadores o partidos de extrema izquierda, en esa búsqueda ansiada de volver a retornar el poder, usan este tipo de chivos expiatorios, como hoy la pandemia, para justificar, ¿verdad? El tema del retroceso en términos de derechos humanos, el derecho a la migración, el tema de tener más control sobre las finanzas del Estado, el tema de tener más control sobre las industrias. Entonces esto lo vemos muy actualmente, por ejemplo, con Brasil, por ejemplo, con España también. España yo creo que es uno de los mejores ejemplos, una polarización increíble que hay ahorita entre partidos de extrema izquierda y partidos de ultraderecha, y que la pandemia sirve, bueno, le sirve para ello, ¿verdad? Para sus propósitos de chivos expiatorios para alentar ese discurso, ¿verdad? De antidemocracia, de antisistema democrático, como buenos partidos ultraconservadores que disfrazan el tema de que ellos sí apoyan la democracia, pero lo que apoyan es una vía democrática para llegar al poder y después consolidarse en el poder. Esa ha sido una costumbre que se ha dado mucho en España. Y su sistema político lo evidencia, que es la monarquía parlamentaria. Entonces eso sucedía en ese momento, ¿verdad? El tema de la crisis económica fue aprovechada por los partidos nacionalistas y fascistas para justificar el ascenso de un régimen totalitario, que se tuviera control sobre las finanzas, pero eso no desembocó precisamente en un nuevo sistema económico, lo desembocó en una carrera armamentística y una carrera militar en las vísperas de la Segunda Guerra Mundial. Pero bien, estos factores vinieron a provocar una impopularidad del presidente republicano de aquel momento. Estamos hablando, regresemos a Estados Unidos, que era el presidente Howard, y que él estaba bastante obstinado en que el gobierno entrara en crisis. No quería aceptar que ya se estaba viviendo una crisis después del crash bursátil del 29. Estamos hablando más que todo del 30, del 33. Entonces creía que la postura de él era básicamente la de Adam Smith, laissez-faire, laissez-passer, dejar hacer y dejar pasar. Entonces, evidentemente, esto, digamos que alentó, ¿verdad?, las clases más populares
y lo único que desembocó es que el presidente Howard tuviera una carrera de, entre comillas, de impopularidad. Entonces, ya en las elecciones del 32 fue derrotado por Roosevelt y Roosevelt ganó con una gran diferencia, casi el 60% del voto popular. Y ahí empieza ya con Roosevelt, como en la imagen que aparece ahí, empieza ya lo que conocemos como el New Deal. Que el New Deal básicamente fue iniciado en los primeros 100 días de Roosevelt y lo podemos definir como un conjunto de leyes, de decretos presidenciales y programas que no tuvieron un propósito único y consistente, sino que eran programas y decretos y leyes, como les digo, en diferentes rubros, en industria, en el tema de salarios, en el tema de inversiones. La idea era ir controlando aún más el tema de las inversiones, el tema de la producción, el tema de la demanda, y que no se dieran esos desequilibrios económicos que se habían dado con la Gran Depresión. Entonces, fueron al principio, en estos 100 días, fueron 15 leyes destinadas a crear empleos y reiniciar el tema industrial y la economía. Yo resumí, porque es mucho hablar del New Deal, yo resumí en 5 puntos el New Deal. 5 grandes, digamos, propuestas que hizo Roosevelt y que las ejecutó para retornar a lo que había sido antes de la Gran Depresión. Y primero, para combatir la deflación, lo que había desembocado en una caída de los precios, el dólar lo había puesto en flotación libre. Esto tiene mucho que ver con el patrón cambio oro que vamos a ver más adelante, pero puso el dólar en flotación libre y el oro dejó de ser moneda de curso legal. Entonces, el dólar se comenzó a usar también para pagar deudas contractuales. Ya les voy a explicar el tema del patrón oro, pero a rasgos generales el patrón oro tenía la característica que las transacciones digamos así, se acostumbraban a hacer a través del oro. El oro era la moneda intermediaria, pero eso dejó de ser con el New Deal. Y entonces ya el dólar empezó a fluctuar y el dólar empezó a ser una moneda de intercambio a nivel internacional. El segundo punto es que, perdón, Roosevelt empezó a dividir el presupuesto, que es lo que hoy se viene haciendo en la pandemia. Por eso hay muchas cosas que se pueden hacer analogías. Por ejemplo, dividió el presupuesto en uno normal, en donde dio recorte de salarios de empleados públicos, lo que provocó una crisis, y recortó las pensiones de los veteranos. Y creó otro presupuesto, entre comillas, de emergencia. Y lo pasó a manos del legislativo, que el legislativo tuviera control del presupuesto de emergencia en esta crisis. Cuestión, ¿verdad?, que no está pasando en la mayoría de países en la pandemia. Y tercer numeral, creó una ley que dio mecanismos de supervisión al Departamento del Tesoro. Ahí podríamos hablar bastante, pero a rasgos generales, el Departamento del Tesoro, como lo habrá visto en algunas noticias, este es el que vigila el tema de la divisa estadounidense, es el que tiene el control sobre los fondos y las reservas de Estados Unidos. Y el Departamento del Tesoro ha extendido increíblemente sus funciones, que no sé si usted se ha dado cuenta que el Departamento del Tesoro es capaz de identificar testaferros que están en otros países que están realizando corrupción. Por eso es que el Departamento de Tesoro hace esa especie de noticias express, básicamente, porque ahí también está el tema político donde anuncia Nicolás Maduro tiene tantos lingotes de oro en Reino Unido. De hecho, eso es verdad, no es sarcasmo. Entonces ahí el Departamento del Tesoro denuncia, digamos, esas actividades que consideran que son corrupción y denuncia esas inversiones fantasmas. Por eso que el Departamento del Tesoro fue un gran antecedente del New Deal porque le dio mecanismos a esta institución de limitar servicios financieros de los bancos para crear seguros de depósitos, porque los bancos durante la Gran Depresión habían estado acostumbrados, como les había comentado, a otorgar créditos sin ningún respaldo real, entre comillas. Entonces eso era una de las grandes causas, el tema de darles libertad o de darles cheques en blancos a los bancos. Entonces el Departamento del Tesoro comenzó a tener estas funciones de vigilante financiero. Y ya de último creó un cuerpo civil de conservación. Esta era una medida más, eh,
no socialista, pero era una medida que no estaba acostumbrada a ver Estados Unidos. Entonces fue una especie de cuerpo civil de obreros en donde se les daba la oportunidad a desempleados de estar trabajando en campamentos por 6 meses para darles un pequeño ingreso de subsistencia. Bien, eso eran digamos, ese que fue el antecedente más inmediato del sistema de Bretton Woods. No, bueno, si quieren hacemos un receso, no sé si hasta aquí hay preguntas. Si hay preguntas, las hacen ahorita y entramos a receso. O si no, entramos a receso ya. Y nos vemos a las 8:05. Ustedes me dirán. Todo claro. Ok. Bien, hacemos un receso y regresamos a las 8:05. ¿Les parece?
Bien, ahí me decían que me habían hablado al principio de la clase para activar la grabación, pero en ese preciso instante los audífonos no los tenía puestos y estaba más pendiente de poner la PPT. Entonces, perdón a los que me habían hablado en ese momento, pero es la falta de costumbre. Hay veces que cuando hablo me quito los audífonos y ya cuando me vienen a hablar no me doy cuenta que no los tengo puestos. Entonces, tengo que acostumbrarme. Pero bueno, lo bueno es que se lo hayan pasado 10 minutos. Bien, me decían que no habían preguntas, entonces estamos a la estructura económica internacional. Este tema es bien complejo y bien interesante. Es una parte de la historia del sistema monetario internacional bastante, bastante importante y con un gran componente histórico, porque al final de cuentas, ya van a ver, ¿verdad? Esto de los modelos económicos del patrón oro. Si bien existe todavía un uso de oro, hay reservas todavía en oro, pero ya el oro dejó de ser un intermediario para transacciones internacionales, como ustedes bien lo saben. Y de hecho hoy hay un auge, ¿verdad?, de las monedas digitales, así como las bitcoins. Pero, como les digo, para entender el Bretton Woods hay que retrasarnos en ese sentido, en la historia, para entender estos modelos económicos basados en el patrón oro. Pero bien, ya entrando a hablar de los antecedentes del sistema de Bretton Woods, el primer antecedente es el modelo económico previo, que había estado asociado al, al mercantilismo, que fue durante toda la época de hegemonía británica hasta los años 20, en donde con la finalización de la Primera Gran Guerra, se cae este sistema de patrón oro clásico. Se le dice este clásico porque habrá otro en el periodo entre guerras, que ese fue el patrón cambio oro, cambiaba un poquito el nombre. Ya van a ver las diferencias. Pero bien, entremos a ver el patrón oro clásico. El patrón oro clásico tenía la premisa básica que se parte fundamentalmente en el cual el valor de las monedas se basa en un patrón que es el oro, pudiendo convertir las monedas por oros. Esa era la premisa básica en ese momento. Entonces, cada moneda tenía así su propia correspondencia en oro como intermediario, lo que permitía una fácil, pensé que me están escribiendo, lo que permitía una fácil conversión de una moneda por otra y fluidez que permitió en aquel momento, durante el siglo XIX, generar una confianza a la hora de asegurar la libertad y la estabilidad de los pagos internacionales. Entonces, en concreto, el oro en el patrón oro clásico se vendría a utilizar como un medio intermediario. Es decir, el oro era una especie de moneda intermediaria y al mismo tiempo era una moneda nacional y al mismo tiempo era una moneda internacional. ¿Por qué digo esto? A nivel nacional, por lo general, se guarda el oro como intermediario en los bancos centrales. Entonces, por lo tanto, el oro aseguraba la convertibilidad de sus monedas, porque al entrar en ese trade, al entrar en esa negociación y comercio entre países, por supuesto que no era la moneda nacional la que se entregaba, sino que era por medio del oro como intermediario. Y a nivel internacional, el oro se convierte en pago, como digo, de transacciones internacionales y también en moneda de reserva de los bancos centrales. Entonces, esa es la gran premisa básica, es decir, la moneda tenía como correspondencia el oro y esto permitía facilitar la conversión de la moneda nacional para transacciones internacionales. Entonces, por lo tanto, el oro era un intermediario. Podía ser una moneda nacional y podía ser una moneda internacional. Nacional porque permitía que la convertibilidad de la moneda nacional y nivel internacional, pues obviamente porque era intermediario el oro para los pagos de transacciones internacionales. Pero el patrón oro clásico tenía una serie de deficiencias. La gran deficiencia estaba en el ciclo del patrón oro en sí mismo, el ciclo, digamos,
de relación que tenía el oro en sí mismo. Aquí quiero decir con esto, esto hay que tenerlo con dos premisas básicas. Cuando la primera premisa básica nos indica que cuando una economía, en aquel momento, ¿verdad? Cuando una economía se fortalecía, hagan de cuentas una potencia como Gran Bretaña, se incrementaba la capacidad de compra. Entonces, cuando una nación, ¿verdad? Aumenta su capacidad de compra, ¿en qué desemboca generalmente? Desemboca en la tendencia a importar en exceso. Y cuando importan, los estados gastan, obviamente, invierten. ¿Y cómo van a invertir la importación en aquel momento? El oro, ¿sí? Porque el oro era el medio intermediario internacional. Entonces los países, en esta lógica, en esa tendencia de importar cuando tenían vastas reservas de oro, llega a un punto que las agotan, ¿sí? Agotan sus reservas de oro que, como les indicaba, vendría a ser el respaldo del dinero nacional. Y por lo tanto, cuando se agota esta reserva de oro, se reduce la oferta monetaria, es decir, se reduce la cantidad de dinero en circulación. Entonces, como consecuencia de tal reducción de masa monetaria, se tienden a elevar la tasa de intereses, la actividad económica disminuye y aparece, entre comillas, un fantasma de la recesión, ¿sí? Esa era una primera premisa básica, el tema del agotamiento de las reservas de oro. Pero siguiendo en el mismo ciclo del por qué retornaba el oro, es porque por esa reducción de la demanda, porque al haber agotado las reservas naturales, se reduce la oferta monetaria y por lo tanto se reduce la demanda de consumir en general, ¿verdad? La demanda de consumismo de parte de la población nacional. Pero por esa reducción de la demanda, los precios, se provoca que los precios nacionales de las mercaderías bajen. Entonces estos precios bajos de este X estado que se ha quedado con bajas reservas de oro y por lo tanto baja demanda por producto de la baja de oferta monetaria, bajan los precios, entonces esto viene a ser un atractivo para consumidores extranjeros. Entonces aquí está la segunda lógica. El tema de los consumidores extranjeros que sí poseen oro, sí poseen ese medio intermediario, empiezan a inyectar divisas, ¿sí? Empiezan nuevamente a inyectar divisas a este estado que ha gastado, entre comillas, sus reservas de oro por producto de esos precios bajos, de esos precios atractivos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estos consumidores extranjeros empiezan nuevamente a inyectar, ¿verdad? Divisas, llegan a inyectar oferta monetaria que termina transformándose en oro y consecuentemente se incrementa el dinero nacional, la masa monetaria. Y esto conduce pues a la reducción, lo contrario que sucedía con la falta de reservas de oro, hoy sucede lo contrario, la reducción de las tasas de intereses y comienza otra vez el ciclo de generación de riquezas. Esa era el ciclo, digamos, a nivel general que tenía el patrón oro clásico, pero era una deficiencia, porque había un punto en que los países, entre comillas, se quedaban sin reservas de oro. Entonces, evidentemente esto, como les expliqué, provocaba la falta de oferta o masa monetaria y esto llega a desembocar que los consumidores no tengan liquidez y la demanda de productos baje. Entonces empieza una recesión. Pero bien, ya entrando en el siguiente tema, este era el tema del patrón oro clásico. El siguiente tema es el papel de la internacional de la libra esterlina. Este está en paralelo con el patrón oro clásico, están de la mano, suceden en la misma época, la época victoriana y inicios del siglo XX. Entonces hay que decir que primero con el patrón oro clásico que acabo de explicar, este sistema funcionó bien, pero ya entra en decadencia con la Primera Guerra Mundial. Antes de tener la Primera Guerra Mundial, llegó a tener un papel bastante importante la libra esterlina, porque el tema de la libra esterlina estaba bastante asociado a la revolución técnica e industrial que ya habíamos visto que había influido principalmente en Reino Unido.
Entonces, ¿por qué tenía un gran papel internacional la libra esterlina? Primero, por la revolución técnica e industrial. Y segundo, Reino Unido tenía la ventaja de tener numerosas colonias, cosa contraria que había sucedido ya con las potencias ibéricas. Entonces, desde colonias como Canadá, Nueva Zelanda, Australia y las demás dependencias ultramarinas, tenía obviamente y disponía Reino Unido de una flota mercante considerable. Entonces, esto había provocado que Reino Unido se hiciera parte, desde aquel momento se empezó a usar términos como los fletes internacionales. Entonces, llegó a tener un monopolio sobre los seguros de estos rubros que se ocupaban en la marina, ¿verdad? En la naval, en el tema ultramarino. Otro factor del papel internacional de la libra fueron los bancos, producto, por supuesto, de la gran presencia colonial, que desde inicios del siglo XIX, desde la época victoriana, comenzaron a expandirse a nivel interno, a nivel exterior. Entonces la red británica de bancos obviamente jugó un papel principal, un papel preponderante en el proceso de comercio exterior del país. Y la utilización, aquí está la clave, es decir, el tema de las colonias, el tema de los fletes, el tema de ya de por sí de la gran presencia internacional, obviamente desemboca que la moneda esterlina tenga una gran presencia en el comercio exterior. Entonces se empieza a utilizar la moneda en los mercados internacionales como moneda de cambio, como moneda de transacción internacional. Entonces se llevó a un punto que a esta época se le llegó a comparar la época del patrón oro clásico y de manera, digamos, coloquial se le decía también patrón cambio esterlino. Entonces, en conclusión, estos tres factores, revolución industrial, mercados internacionales producto de las colonias y el tema ultramarino, el liderazgo británico obviamente fue evidente y la libra esterlina competiría con el oro como medio de pago en las transacciones internacionales, por lo que el periodo se le suele denominar patrón cambio esterlino. Esto es lo que vemos actualmente con el patrón cambio dólar. Es lo que vemos actualmente cuando usted viaje, el dólar lo va a poder ocupar en todo el mundo occidental. Entonces, esto era lo que básicamente pasaba con el papel internacional de la libra esterlina. La costumbre era que el oro fuera el intermediario, pero habían inversores, habían naciones que no veían mal la posibilidad de también tener reservas y de ocupar la libra esterlina como moneda de cambio a nivel a nivel de transacciones internacionales. Bien, y ya en esta época, en las vísperas de la Primera Guerra Mundial, se da una ruptura del patrón oro clásico y se va a pasar a lo que se conoció como el patrón cambio de oro, patrón de cambio de oro que fue de 1925 a 1931. Pero aquí hay que entender un poquito el contexto del patrón oro clásico. Había sucedido la Primera Guerra Mundial. Los países se habían endeudado con, valga la redundancia, con deudas públicas. Habían financiado en base a sus reservas de los bancos centrales sus campañas militares. Entonces, de esta guerra, el patrón oro clásico no se pudo reponer de ninguna forma. Entonces, durante la guerra se instala una total anarquía, entre comillas. Entonces, cada estado decide unilateralmente el tipo de cambio de su moneda con respecto al oro, porque en el patrón oro clásico existía una cantidad fija de oro y se establecía un tipo de cambio fijo entre unos países y otros, tomando en cuenta el oro como intermediario. Entonces, la gran premisa del patrón oro clásico era que tu moneda, la moneda de tu nación, tenía un tipo de cambio fijo con respecto al oro y de esa forma ya el oro fluctuaba como moneda de intercambio. Pero con la Primera Guerra Mundial este sistema se cayó totalmente porque los países necesitaban oferta monetaria, entonces los países comenzaron a decidir unilateralmente el tipo de cambio en sus monedas, que es lo que hoy actualmente pasa en las crisis económicas, que vemos que las monedas se devalúan o
se incrementa el precio de la moneda y va a depender de la moneda que tengas, ¿verdad? Y cuál es la paridad con el dólar, si te beneficia o no te beneficia. En nuestro caso no hemos sufrido eso, pero en otros países, ¿verdad? No hay que irnos tan lejos. A Costa Rica es obviamente una fluctuación del colón costarricense o del peso colombiano o de otras monedas de Sudamérica. La fluctuación de su moneda con respecto al dólar, perdón, les beneficia o les afecta, porque hoy estamos, ya lo vamos a ver más adelante, hoy estamos en un sistema de que las monedas fluctúan. Entonces, en ese patrón oro clásico era todo lo contrario. Las monedas no fluctuaban, ¿sí? Con respecto al dólar. Fluctuaban, pero era un tipo de cambio fijo con respecto al oro. Entonces, se pasó de tipos de cambios fijos a tipos de cambios fluctuantes y se pasó de una política fija a una política unilateral monetaria. Estamos hablando de la Primera Guerra Mundial. Entonces, después de la Primera Guerra Mundial, surge este nuevo sistema por las actuaciones unilaterales de las potencias europeas que se habían endeudado. Y como les había contado, esa deuda terminó por convertirle en acreedor a Estados Unidos. Entonces, este nuevo sistema, podemos decir, ¿verdad? Grandes rasgos, que surge debido al inconveniente que tenía el sistema patrón oro clásico, consistente en la cantidad de dinero en circulación que estaba limitado a la cantidad de oro existente y esta era insuficiente para hacer frente a los cobros y pagos derivados de las transacciones internacionales. En conclusión, el patrón cambio oro clásico, el patrón de cambio oro clásico, tenía la deficiencia, la cantidad, la limitada cantidad de oro existente, es decir, la fluidez de oro y lo que desembocaba que era la falta de liquidez y la falta de reservas para luego hacer transacciones internacionales. Esas eran las dos grandes deficiencias del patrón oro clásico. Entonces, ya en 1922, terminando este pequeño atado entre patrón oro clásico y patrón de cambio oro, este nuevo sistema del 25 al 31 surge en una conferencia, en la conferencia de Génova de 1922. ¿Cuál vendría a ser la premisa básica de este patrón cambio oro? La principal característica era la no convertibilidad en oro de la moneda de un país de manera directa, que era lo que se tenía con el oro clásico, sino que se fija en un valor constante para cada moneda nacional con respecto al oro. Entonces, desde ese momento, de este periodo del 25 al 31, hubieron dos monedas convertibles en oro que fueron las que crearon esa base para los intercambios internacionales. Estas vendrían a ser la libra esterlina y el dólar estadounidense. Ya el oro no era la única, entre comillas, moneda que servía como intermediario, sino que estas también iban a darse por la libra esterlina y el dólar estadounidense. Entonces, esto supuso la solución al problema del patrón oro clásico y como les decía, ¿verdad? Tenía esas dos grandes deficiencias, la falta de liquidez y la falta de reservas de oro de muchos países, porque el tema del patrón oro clásico beneficiaba a las potencias, porque eran las potencias con las que contaban mayores reservas de oro. Entonces, por lo tanto, una nación que no tuviera una reserva de oro significativa, se le hacía más difícil hacer pagos internacionales porque su moneda nacional obviamente no iba a poder competir con las monedas extranjeras y hacer el intercambio, porque recordemos que cada moneda nacional, dependiendo de la preponderancia que tenía a nivel internacional, tenía una cantidad fija, tenía un tipo de cambio fijo con respecto al oro. Entonces, obviamente, hay monedas que la cantidad fija que tenían, el tipo de cambio fijo, no le beneficiaba internacionalmente. Entonces, por eso era bien importante el tema de Reino Unido, del por qué era un gran hegemón y luego Estados Unidos. Entonces, como les digo, esto lo vemos actualmente. Uno ve que la libra esterlina, el oro, el yuan son monedas que de alguna manera, pues entre comillas, son hegemones, son monedas hegemones y nos ayudan, digamos, de alguna forma a realizar transacciones a nivel
regional y a nivel internacional. Entonces, esa analogía es la que pueden ustedes hacerse. Entonces, en conclusión, el patrón oro clásico, recuerden, la moneda nacional tenía una cantidad fija o un tipo de cambio fijo con respecto al oro. Y el patrón cambio oro, que fue del 25 al 31, el tipo de cambio iba a ser un valor constante para cada moneda con el oro. Entonces, el tipo de cambio pasó de tipo de cambio fijo a tipo de cambio fluctuante, es decir, un valor constante teniendo como dos referencias, el dólar y la libra esterlina. ¿Por qué puse? Ahí quizás me equivoqué con poner la imagen de fondo de los nazis, pero ahí era el tema del antecedente que se dice que la caída del patrón oro clásico y luego la preponderancia de la libra esterlina y del dólar, también con el crack bursátil del 29, como se verán, todo está interrelacionado porque este patrón dólar, esterlina, oro, eh, está en la época en la que se da el ascenso del fascismo y el ascenso del nacionalsocialismo. Entonces se dice que la gran importancia que llegó a tener la libra esterlina y el dólar fue una de las causas, como lo fue el crack bursátil, de el ascenso del nacionalsocialismo en Alemania y del fascismo en Italia. Por eso es el tema de la imagen, no es que a mí me encante estos temas del nacionalsocialismo, sino que fue una de las causas de la Segunda Guerra Mundial. Bien, entonces en el 31 se da un fin definitivo del patrón oro en general, del patrón oro clásico y del patrón cambio oro. Entonces, tras la crisis del 29 y la posterior decadencia, porque la Primera Guerra Mundial fue la estocada final de los británicos, la decadencia de estos ya obviamente conduce a la pérdida de valor de la libra esterlina, aunque quisieron integrarse a este nuevo patrón cambio oro, ahí hay un montón de factores que no hemos visto, pero la libra esterlina no se logró recuperar. Entonces, obviamente, en el 31, Reino Unido decide abandonar el patrón cambio oro, teniendo como libra esterlina como referencia internacional. Entonces, ya comienza la caída paulatina de los británicos hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, desde esa época, desde los años 30, queda lo que conocemos actualmente como el patrón cambio dólar, ¿sí? Y que eso funcionó durante toda la Segunda Guerra Mundial y, eh, y prácticamente hasta el 71, hasta la Guerra de Vietnam, ahí sucedieron una serie de hechos que fue donde, digamos, ya se da una ruptura de los tipos de cambio fijos respecto a una moneda, es decir, tipos de cambio fijo entre comillas, ¿verdad? Porque de alguna forma las monedas empezaban a fluctuar en referencia al dólar, pero desde el 71 en adelante ya tenemos un patrón de cambio fluctuante a nivel general, es decir, todas las monedas fluctúan, pero siempre teniendo como referencia las monedas más fuertes, entonces ya no fluctúan referentemente al oro con respecto a lo que sí sucedía en aquel momento, que la paridad del oro estaba con la paridad de la libra y con la paridad del dólar. Y luego, eso eran los antecedentes de Bretton Woods, este patrón de cambio oro clásico y el patrón cambios oro. ¿Por qué era importante? Porque aquí es importante verlo por el tema del plan de Keynes y el plan de Dexter White, que tiene que ver mucho con la lucha que estaban viviendo estos dos grandes economistas para hacer resurgir por parte de los británicos la libra esterlina y de los estadounidenses para consolidar el dólar como el patrón cambios dólar. Bien, entonces el convenio de Bretton Woods, para dejarlo aquí ya como introducción y luego la otra clase vemos el plan de Keynes y el de Dexter White. Sí, así sería. El plan de Bretton Woods, el convenio de Bretton Woods, como ya sabemos, este se había dado en julio del 44, cuando ya se veía el fin de la Segunda Guerra Mundial y se habían reunido 44 países en este complejo hotelero en New Hampshire, Estados Unidos. Y ya ahí pues se establecen todo lo que es el orden económico internacional. La gran premisa del convenio de Bretton Woods era recurrir a un nuevo sistema monetario que impulsara y tenía como objetivos aquí dos puntos: el crecimiento económico mundial, el intercambio comercial entre las naciones
y la estabilidad monetaria tanto dentro de los países como a nivel internacional. Entonces el convenio tenía como gran objetivo la estabilidad monetaria. Como ya le expliqué toda la clase, era lo que menos se tenía después de la Primera Guerra Mundial. Y para el desarrollo del convenio se crearon tres instituciones. El Fondo Internacional de Estabilización, que fue producto del plan de Dexter White y que ahora conocemos como el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional tiene el objetivo de solucionar los problemas de los países con respecto a las divisas y sus balanzas de pagos. Por eso es que el Fondo Monetario, como vemos actualmente, pone condiciones para acceder a créditos internacionales, como por ejemplo un déficit comercial, un superávit incluso, o un tema de la balanza de pagos, el tema de las importaciones, las exportaciones. Entonces todo ese tipo de indicadores económicos los toma en cuenta el fondo para otorgar créditos financieros. Como su nombre lo indica, es un fondo monetario. Y el segundo, la segunda institución es el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, que es hoy el Banco Mundial. En aquel momento tenía la función de proveer capital para la reconstrucción de Europa de la posguerra y actualmente tiene la función de ser, como su nombre lo dice, un banco de inversiones. Pero este banco también funge con esta arquitectura multilateral para financiar el desarrollo de los países a largo plazo. Y también se crea el Great Agreement on Trade and Tariff, que era el GATT, en sus siglas en inglés, y que este inicia en el 47 y luego se convierte en la OMC en los años 90. Entonces, el objetivo, como les digo, por eso les pongo esta lámina, era la estabilidad monetaria en aquel momento, porque implicaba la obligación de cada país de fijar el valor de su moneda en términos del oro o del dólar, porque después de la caída de la libra esterlina en el 31, con el patrón cambios oro se pasa al patrón cambios dólar. Entonces la estabilidad monetaria implicaba obligar a los países a fijar ya de una vez y no tener monedas fluctuantes sobre el valor de la moneda, sobre el valor de la moneda nacional, efectivamente, en términos del oro o del dólar. Entonces, en esa línea, el dólar se iba a ver, bueno, acordaron que el dólar se iba a ver obligado a mantener una relación con el oro de $35 la onza de oro. Esa iba a ser la relación con el oro, es decir, tener $35 por la onza de oro. Entonces el dólar se convirtió en la más importante moneda a nivel internacional ya con el convenio de Bretton Woods, porque iba a tener tres funciones: una unidad de cuenta, un medio de cambio, porque ya no sería el oro, ¿verdad? Porque ya había caído ese patrón, ya no iba a ser el oro la moneda de intercambio, entonces servía el dólar como moneda de cambio y como depósito de valor, ¿sí? Esas eran las tres grandes funciones de la estabilidad monetaria que se dio en el convenio de Bretton Woods. Y luego está el plan de Keynes y el plan de Dexter White, que ya nos alcanza el tiempo. Bien, esa sería la clase de hoy. Espero hayan leído las 24 páginas que correspondían a esta clase. No sé si hay preguntas. Buenos días, licenciado. Hola, Helmut, ¿qué tal? Por acá, licenciado, enriqueciéndonos acá, pues, con la clase. Fíjese que tenía una duda. Nosotros nos tocó el tema de Bretton Woods y la duda es la siguiente. Bueno, como usted sabe, la moneda después del acuerdo de Bretton Woods en el 44 se devaluó, allá por 1971, todavía con Roosevelt, creo que está. Ah, no, ya estaba Richard Nixon, me parece. Sí, de Entonces hecho, se devalúa. eso me faltó. Aquí estaba Ajá, pero dígame. Entonces, bueno, tengo la curiosidad que se devalúa la moneda y posteriormente, una vez se devaluó y empezaron pues los capitales en Estados Unidos a emigrar, ¿verdad? A salirse de allá y después se da una segunda devaluación en 1973 y baja el dólar otro 10%. Entonces, en ese momento pues desaparece lo que es el patrón oro, ese valor base,
¿verdad? Del 35 por dólar y empiezan todos, por el caso de Francia, según leímos, dice, acá están sus dólares, devuélvanme mi oro y vuelve con sus reservas de oro y desaparece, desaparece pues esa conversión. Entonces, lo que quisiera saber, licenciado, es, si bien es cierto, desaparece y vuelve a tener en ese momento pues preponderancia tanto el yen, la esterlina, el franco alemán, ¿cómo es que nuevamente el dólar, no sé si eso es lo que iba más adelante, licenciado, no sé cómo es que el dólar nuevamente vuelve, pues, porque si bien es cierto, sigue de moneda en curso en los países, ¿verdad? Ya sea en Europa, llevamos dólares y nos cambian por euros en la actualidad, pero quisiera saber, en ese punto, ¿cómo es que vuelve nuevamente? ¿Cómo es que se vuelve a tomar o es porque sigue existiendo el FMI, ya existe el Banco Mundial? Esa es la pregunta, licenciado. ¿Tenías duda? Ah, ok, gracias. Bueno, una menuda pregunta porque es bastante compleja, pero eso es en la siguiente clase, pero para responder la pregunta tiene que ver con los acontecimientos geopolíticos y se da el inicio del estudio de la economía, porque así como el patrón cambio dólar cayó con los acontecimientos geopolíticos, entiéndase, la guerra de Vietnam, porque Ok, la guerra de Vietnam fue la causa principal de la caída del patrón cambio dólar, pero perfecto. también otros acontecimientos geopolíticos darían otra vez preponderancia al dólar a nivel internacional. Entonces, uno de los grandes acontecimientos fue hasta los años 80, porque en los años 80 se dan dos sucesos, la caída del muro de Berlín y la caída de la URSS, ya en el 92, con el golpe de Estado que se le da a Gorbachev. Y se habían dado una serie de guerras en el contexto de la Guerra Fría que habían devuelto, digamos, el poder estadounidense a nivel internacional. Entonces, para los americanos, los estadounidenses, a finales de la Segunda Guerra Mundial, habían esparcido el dólar por todo el mundo, producto de las guerras. Pero esa misma, digamos, demanda que tenían del dólar para influir en sus guerras, también sería la misma causa de volver a fluctuar el dólar en los años 80 y en los años 90. Entonces, con la caída del muro de Berlín, se da el auge del neoliberalismo. Entonces, se dan los principios del consenso de Washington, que ese es el otro convenio más contemporáneo para una especie nueva de sistemas, un nuevo sistema de relaciones económicas que tenía como objetivo estabilizar las divisas a nivel internacional y también estabilizar las balanzas de pago de los estados-naciones, porque como ya sabrán, los países, ahí entra el contexto de otras teorías, los países del sur habían entrado en deuda con los países del norte. Entonces, ese es otro suceso por el cual los países del sur entran en deuda, la crisis de la deuda externa, con países como Estados Unidos. Entonces, O sea, ahí otra vez el dólar empieza a fluctuar de alguna manera y el consenso de Washington fue otra vez la consolidación del sistema capitalista, en pocas palabras. Eso le puedo decir a grandes rasgos. ok, perfecto, licenciado. Y disculpe si no abuso, pero hubo una parte al comienzo de su conferencia que usted mencionó y que me llamó la atención, pero yo ya entré quizás ahí tarde a escuchar. Usted mencionaba de que, por ejemplo, que una pandemia, para el caso, la que acabamos la que estamos viviendo, quisiera saber si fue así como usted dijo, que una pandemia, no sé si fue la española la que produjo la Primera o la Segunda Guerra Mundial, que pudo producir eso, puede producir una guerra después de ese desgaste, no sé si me equivoco. Ah, bueno, ahí le han compartido unos videos, pero a grandes rasgos, bueno, es que la primera pandemia, la gran pandemia contemporánea, fue mal llamada gripe española porque no inició en España, sino que el contexto fue que inicia en Estados Unidos, pero no fue que la pandemia inició la Primera Guerra Mundial, sino que se estaba en plena Primera Guerra Mundial, recordemos que era del 14 al 18, y en el 17 y en el 18 empiezan los primeros brotes de esta gripe. Entonces, la pandemia vino a surgir a finales de la Primera Guerra Mundial y lo que les quería tratar de decir es que esta pandemia, hay una versión que dice que configuró de alguna forma la guerra y la hizo terminar porque se tenían ya cifras de que muchos soldados no estaban muriendo por heridas de bala o relacionados a la guerra, sino que estaban muriendo
con síntomas asociados a la gripe. Entonces hay una versión que dice que la pandemia de la gripe española, entre comillas, fue la que desencadenó el fin de la guerra. Otros dicen que no, que la Primera Guerra Mundial terminó por negociaciones y por el Tratado de Versalles y fue el orden natural de la guerra y la pandemia no evitó que el conflicto siguiera un par de años más. Pero esas son las dos versiones que se tienen y también la otra idea es que la pandemia de alguna forma en aquel momento fue manejada políticamente porque España no estaba inmersa en la Primera Guerra Mundial, entonces lo más fácil fue, digamos, para los países que estaban inmersos en la Gran Guerra, decir que la pandemia estaba en un territorio en específico, porque España fue la primera en sacar en sus periódicos que había una pandemia, que había una epidemia y que tenía síntomas de tal, tal, tal. Entonces fue más fácil echarle la culpa a los españoles a que decir que la pandemia había venido de una potencia, que era Estados Unidos, y que estaba afectando el curso de la guerra, pero no, quisieron ocultarla y quisieron mandar el discurso de que esta estaba asociada a un territorio, es decir, que la pandemia tenía fronteras y que de Francia en adelante no pasaba la pandemia. Ese era el manejo político que se le dio. Y la otra gran consecuencia es que es bien curioso porque la primera pandemia, desde mi perspectiva y por lo que he podido ver con la pandemia actual, no se le ha dado mucho seguimiento en cuanto a sus consecuencias, porque muchos hablan de la pérdida de población que tuvo Europa, pero esta pérdida de población no solo fue por la Gran Guerra, sino que también fue por la pandemia. Entonces, hay cifras, en uno de los videos se los pasé, de una de las instituciones sanitarias de España, que indican que de 50 a 100 millones de personas murieron asociadas a la gripe española. Pero la historia, cuando uno lee eso de la historia política, nos indica que la mayoría de víctimas eran de la guerra, no mencionan mucho la pandemia. Entonces a mí me parece que la pandemia de la gripe española está bien devaluada, esa parte de la historia, creería yo. Ajá, pero esa Perfecto. era la idea de la pandemia de la gripe española. Excelente. Le agradezco, licenciado. Gracias. Nos vemos, Helmut. Gracias. Ok, un gusto. Bien, hasta ahí sería, chicos. No sé si hay más preguntas. Si no, terminamos acá. Ustedes me dicen. Y pues, saber, ¿verdad? Que se están entendiendo la línea de tiempo que llevamos, ¿verdad? Y todos los temas, ¿verdad? En este caso, el grueso era el bilateralismo y el tema del patrón oro clásico y el patrón cambio oro. Entonces, no sé si alguien quiere opinar de los contenidos o no sé. Ustedes me dicen si terminamos hasta acá, si no hay dudas, y nos vemos la siguiente semana. Bueno, todo claro, entonces. Bien, entonces nos vemos la siguiente semana. Ahí con los representantes estaré enviando la guía de la segunda actividad de esta unidad. Está bastante accesible igual, entonces creo que la guía les va a ir cayendo hoy en la noche o mañana. Entonces nos vemos en la siguiente semana, siempre miércoles a esta hora.